Seguramente conoces un montón de nombres de personas que son palabras en euskera. Y esto te viene perfecto para asociar y recordar. ¿Conoces Iker, Irati, Naya, Lorea, Itxaso, Nerea, Maite? Estos nombres se han extendido en las últimas décadas porque son sonoros, bonitos y tienen personalidad. Pero, ¿qué significan? Algunos nombres tienen su traducción, como Mar, que es Itxaso, Rocío, que es Ihintza, Luz es Argia, etc. Amaia. Muchas chicas se llaman así, aunque también es apellido. El origen de este nombre está en una zona del norte de Burgos, donde hasta 5 localidades llevan Amaia en su nombre. El significado es final, como Amaiera. Dicen que lo llamaron así por ser la última frontera de territorio vascoparlante de aquella época, el final de su territorio. Recuerda, si quieres decir terminar, finalizar, tienes que decir amaitu. Ibai. ¿Conoces al jugador Ibai Gómez? Ibai significa río. Arantza. Aunque a veces se ve con TX o CH, en euskera batua es con TZ. El significado es la espina de la rosa. Aizea. Aizea gogor jotzen du. Existe una empresa con este nombre. ¿A qué se dedicará? Alaia. Significa alegre. Ederra está, como la bertsolari Alaia Martín. Un piloto de Fórmula 1 puso a su hija ese nombre. Con Itxaso hay confusión, porque algunos lo escriben con TX. Como nombre propio puedes elegir, pero para decir mar de agua debes usar Itxaso con TS. Usoa. Mira, su equivalente es paloma, que también es un nombre de mujer extendido. También existe una empresa con ese nombre. Iker. ¿Conoces Iker Jiménez? Iker es la raíz del verbo ikertu, que significa investigar. ¿Este hombre no investiga lo paranormal? Aitor. Es la raíz de aitortu, que significa declarar o confesar. Yo tengo 2 hijas. La primera se llama Enara. ¿Y sabes por qué la llamamos así? Porque nació en primavera, que es cuando nacen las golondrinas. Y es que golondrina se dice Enara. Cuidado, también se puede decir Ainara. Polita está. Enara naiz, txoritxoa bezala. Mi otra hija nació en la pandemia de 2020. Si era chico se llamaría Pandemio y si era chica, confinada. Se llama Mirari. ¿Y qué significa Mirari? Pues significa milagro. Y es que nacer en su situación fue un milagro. Bere jaiotza miraria izan zen. Horregatik deitu genuen Mirari. Izena eta izana, bai hoxe. Amets. El significado es sueño. Amets Arzaiuz bertsolaria. Kontuz, amets zetaz bukatua beste zerbait da. Zuhaitz bat. Aritz bat zehatz mehatz. Gogoratzeko fijatu honetan. Amets sueño. Amets zuhaitz aritz. Aritz es un nombre de árbol, concretamente del roble, como el símbolo del árbol de Guernica y emblema de Vizcaya. Arkaitz, su nombre es duro, como la roca. Eder es un bonito nombre y de hecho significa bello o hermoso. Y Naya, el deseo. ¿Sabes que han hecho canciones dedicadas a Naya? Sí, Gure Naya y Naya Dance. Kaixo mutil, ni Naya naiz, zure atzetik handabilek betiko lagun bat, baina zara, konturatzen zainago, zure onduan, zatoz,
hartuta ukitzen hasten naiz. Bematxa hartuta ni lasternago blai ezaztu nere izena. Ni nahi zure naia baina zeinoten naiz. Zugan pentsatuta ukitzen hasten naiz. Bematxa hartuta ni lasternago blai ni naiz zure naia. Otros nombres basados en la naturaleza son Ollán, bosque selva, Odey, Lorea o Lore, Lur. Urtzi, como nombre propio no significa nada, pero Urtzi es el dios del tiempo. Antes del cristianismo, las tribus vascas tenían sus dioses, igual que los griegos tenían Zeus o los romanos Júpiter. Horregatik esaten dugu, euria egiten du edo elurra egiten du. Nork egin du euria? Urtzik egin du, zeruko jainkoak. Además de estos significados, muchos nombres son topónimos, es decir, son nombres de lugares. Los más conocidos son Leire, en honor al monasterio de Leire en Navarra. Sara, Iparraldeko herri txiki bat da. Es un pequeño pueblo del País Vasco francés. Era berean, Ainhoa herri izena da. Saratik oso gertu. Seguramente conocerás Arantzazu. ¿Y qué hay de Arantza? Arantza, además de ser espina de rosa, es un pequeño pueblo de Navarra en el que el 98% habla euskara. Herri euskaldun peto-petoa. Itziar, Gipuzkoan dago. Itziar ama Virginiaren omenez da. Izaro, Izaro Martín, abeslaria. Izaro uhartea, Bermeo eta Lekeitio artean dago. ¿Sabes cómo se dice chica en euskera? Se dice neska. Y seguramente no te habrás dado cuenta de esto. Josu Josune, Jon Jone, Iker Ikerne. Como ya sabrás, los primeros son nombres de chico y estos de chica. Anda, mira, cogen el ne de neska. Recuerda este trikimayu. Eta hurrengoak, Euken Eukene, Gaizka Gaizkane, Ollán Ollane. Casi 200 nombres de chica terminan en ne, o ñe si van precedidos por i. Adibidez, Zuriñe, Garbiñe. Ascensión se puede decir de tres maneras: Jasone, Igone, Gorane. Yaso e Igo significan subir o ascender. Igora, arriba. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Conoces estos y otros nombres? Escribe en los comentarios. Izen gehiago daude behean, idatzi zuk ere.